Bien, bienvenidas a nuestro curso del mes de marzo. Estamos viendo el tema de la Eucaristía, ¿no? La parusía y el juicio, ¿no? Es una lectura, pues, de los textos principalmente del Nuevo Testamento, y ver cómo estos tres temas se relacionan en el Nuevo Testamento, ¿no? Eucaristía, parusía y juicio. Bien, para esto, el día de hoy, vamos a hacer el primer tema. Pues vamos a primero hacer un estudio de la institución de la Eucaristía en los evangelios sinópticos. Vamos a ver cómo se enfoca también en la primera carta a los Corintios, ¿no? Cómo Pablo aborda el tema de la Eucaristía, porque esto va a servir pues como una base, para las siguientes clases. Así que vamos a compartir en este momento la diapositiva. Y iniciamos. A ver, la Eucaristía en los Evangelios y Primera de Corintios. Lo que, justo para iniciar este tema, ¿no? A modo de introducción, y les comento que justo estaba conversando con una de ustedes, una alumna que ya me acompaña hace mucho tiempo en los cursos, no solamente estos cursos que doy, sino en el centro bíblico. Voy a decir su nombre, ¿no? Ángela, y justo me comentaba un libro que es el que está aquí. Bueno, en inglés es Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, ¿no? No creo que el libro no está en español, pero justo me compartió unos pasajes, ¿no? Que justo también tuvo la amabilidad de traducirme, y creo que cae a pelo, encaja perfectamente para la introducción que le quiero dar a la Eucaristía, ¿no? Y es que la clave para entender la Eucaristía, ¿no? O el rito, la institución de la Eucaristía, es que no se puede desligar del contexto judío, ¿no? No se puede desligar del hecho que la cena eucarística nace en el contexto de la cena pascual judía, ¿no? Pero también hay otro punto, otro tema interesante que toca este libro, ¿no? Entre varios temas, y es el hecho de cómo para el judaísmo de finales del siglo primero o inicios del siglo segundo, ¿no? Hay un tema que es muy interesante y se relaciona con Jesús, ¿no? Y es que en varios textos judíos se dice que en los tiempos mesiánicos, ¿no? Estoy hablando de literatura judía, ¿no? En los tiempos mesiánicos, pues, Dios, ¿no? Va a dar el maná celestial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, no? Vamos a leer un poquito esta primera diapositiva. Dice: en varios escritos judíos antiguos encontramos la creencia de que el maná del cielo no solamente es una historia que está en la Biblia, una historia antigua, sino que desde la perspectiva judía, ¿no? Este maná pues ha existido desde el mismo comienzo de la creación. Por ejemplo, la Mishnah afirma que el maná era una de las 10 cosas que fue creada en la víspera del séptimo día de la creación, ¿no? El primer sábado. O sea, que este maná o el maná celestial, ¿no? Fue creado pues junto con la vara de Aarón que reverdeció las tablas de la ley. En esa misma línea, en un Targum judío, que es una traducción de las escrituras hebreas que se leían en la sinagoga, ¿no? Se traducía del hebreo al arameo. Si es que no me equivoco, dice lo siguiente, ¿no? Y el Señor dijo a Moisés: he aquí que os haré descender el pan del cielo, que está reservado para ustedes desde el principio, ¿no? Esto lo dice el Targum de Pseudo Jonathan sobre el Éxodo. Es un comentario del libro del Éxodo al arameo. Cuando los hijos de Israel lo vieron y se asombraron y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan
que os estaba reservado desde el principio en lo alto del cielo y que ahora el Señor se los da para comer, ¿no? Targum del pseudo Jonathan. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el tema del maná, ¿sí? Desde la perspectiva judía, tal como lo menciona la Mishnah, estaba esta creencia pues de que en los tiempos mesiánicos, ¿no? Y no solamente eso, sino que el maná mismo ya ha sido creado desde el principio de la creación, ¿no? Y que se le iba a dar, ¿no? Al pueblo judío, no solamente en el tiempo del Éxodo, sino, insisto, en los tiempos mesiánicos. Y para terminar, tenemos otro texto que se le conoce como el Apocalipsis siríaco de Baruch, ¿no? O también se le dice Segunda de Baruch, en donde también hace referencia pues al futuro maná, ¿no? En este antiguo Apocalipsis, ¿no? Conocido como Segunda de Baruch, el autor aclara pues que el maná regresará a la llegada del Mesías, ¿no? Y acontecerá que cuando se cumpla todo esto, lo que debe acontecer en estas partes, ¿no? El Mesías comenzará a manifestarse. Y los que tienen hambre se gozarán y además verán prodigios cada día. Y acontecerá en aquel tiempo que el tesoro del maná volverá a descender de lo alto, y comerán de él en aquellos años, porque estos son los que habrán llegado a la consumación de los tiempos. Entonces, miren qué interesante, ¿no? En el judaísmo, insisto, es literatura posiblemente de inicios del siglo segundo, pero el pensamiento o la reflexión judía posiblemente estaba de unas décadas atrás. Estaba esta idea de que en los tiempos mesiánicos, cuando llegue el Mesías, ¿no? Dios dará el maná celestial, ese pan que baja del cielo. Lo interesante es que el Evangelio según San Juan, que fue escrito probablemente a finales del siglo primero, menciona esto, ¿no? Y concretamente lo relaciona a Jesús, quien es presentado como el Mesías, ¿no? Acuérdense, Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida, dice, yo soy el pan de la vida, ¿no? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Entonces, teniendo claro el contexto judío, ¿no? Del cambio de siglo, podemos darnos cuenta que cuando el autor del cuarto evangelio, ¿no? escribe este discurso de pan de vida, ¿no? que pone en boca de Jesús, o sea, tampoco es que sea algo novedoso. O sea, ya en el judaísmo de esta época ya estaba esta idea. Ya estaba la idea que en los tiempos mesiánicos, con la llegada del Mesías, Dios daría este maná del cielo. ¿Cuál es la novedad del cristianismo? ¿Cuál es la novedad del Evangelio según San Juan? Que el Mesías es Jesús, ¿no? Y que no solamente Jesús va a dar este maná, Él es el maná. Y los cristianos van a asociar este maná celestial con la institución y con la celebración de la Eucaristía en las comunidades cristianas, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, es importante que para poder entender los textos bíblicos, también es importante entender el contexto religioso, principalmente del judaísmo. ¿Sí? Entonces, con esto iniciamos, ¿sí? Primero quería presentarles, pues, cómo están puestos por escrito, ¿no? Los textos de la institución de la Eucaristía, ¿no? Según la versión de Marcos, de Mateo, de Lucas, ¿no? Y esta columna es la de Primera de Corintios, ¿no? Es una vista sinóptica de los relatos de la institución de la Eucaristía y tienen una estructura similar, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna, si es que no me equivoco, porque acá me está tapando en la parte de arriba el Zoom, pero esta debe ser la columna del Evangelio de Marcos, ¿no? El texto de Marcos. Dice que Jesús pronunció pues la bendición, ¿no? Igual Mateo, ¿no? Dice pronunció la bendición. En Lucas dice dio gracias. En griego ahí viene la palabra Eucaristía. Primera de Corintios recoge la tradición de Lucas,